El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía. Dice que la norma que borra los delitos del proceso independentista y que se hizo, básicamente, para que Sánchez fuera presidente, es constitucional. Pero, ¿por qué es tan grave? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 27 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Constitucional, el alto tribunal, con los 6 votos de la mayoría progresista, avala el 6 votos contra 4. Así es como ha dado su aval el Tribunal de Garantías, que preside Cándido Conde Pumpido, un hombre de Sánchez, a la ley de amnistía. La aprobó definitivamente el Congreso en 2024, pero se presentó justo después de las elecciones del verano de 2023. El contexto es clave, así que antes de empezar me pregunto, ¿qué es lo que borra la ley de amnistía? ¿Qué pasó durante el proceso? Cogen piedras, van hacia ellos. Por resumirlo mucho, un referéndum ilegal, una declaración de independencia, resoluciones judiciales totalmente pisoteadas, disturbios o acoso, simplemente por poner algunos ejemplos. Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Los líderes políticos como Oriol Junqueras y compañía fueron condenados por alentar y coordinar un levantamiento público y tumultuario. El objetivo era, básicamente, impedir que se cumpliera la ley. Así lo dijo la condena del Tribunal Supremo. Buscaron abiertamente romper el orden constitucional y romper la legalidad vigente, hasta usaron recursos públicos, dinero público, para fines que eran totalmente ilegales. La ley del gobierno y los socios de investidura amnistía los delitos que están ligados al procés. Desde enero de 2012 hasta noviembre del año 2023, simplemente por recordarlo. Quiero analizar este asunto con Ángela Martialay, que es la jefa de tribunales del Mundo, y con Iñaki Ellacuría, que es el delegado del Mundo en Cataluña. Hola a los dos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola Javier, muy bien. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? La sentencia, Ángela, representa, me atrevería a decir, un antes y un después en la España democrática. Bueno, la ley de amnistía es una ley que no tenía precedentes en la etapa democrática de nuestro país y que, como todo el mundo sabe, fue una condición sine qua non que impuso Carles Puigdemont a cambio de que fuese investido con los 7 votos de Junts Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Por eso, expertos juristas han señalado en multitud de ocasiones a lo largo del último año que se trató de un acto de corrupción política donde se ofreció impunidad a cambio de 7 votos por perpetuarse en el poder. Claro, lo que ocurrió es que después de las elecciones de ese verano de 2023, Pedro Sánchez necesitaba imperiosamente los votos del partido de Puigdemont para ser presidente. ¿Y qué hizo para conseguirlos? Pues preparar y pactar con él su propia amnistía. Todo pese a haber dicho en múltiples ocasiones que no era posible. ¿Y una amnistía? Eso se es plantea? inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados. Que el presidente mienta o que cambie de opinión, como él dice, pues no es ninguna sorpresa, pero claro, no deja de ser sonrojante, ¿no?, escucharlo en estos términos. Analicemos, Ángela, lo que dice el tribunal, porque queda claro, es consciente de que es una transacción política por la supervivencia del presidente a cambio de la impunidad de los que tenían que ser sus socios. Sin embargo, dice el Constitucional que su función es analizar el contenido de la ley, presenta la eliminación de los delitos del procés como parte de la normalización en Cataluña, es decir, valida las motivaciones políticas, pero no entra en el fin, digamos, de esa ley. No hay rastro de amnistía en la Constitución, eso es un hecho, pero dice que sí, que es constitucional. Bueno, la sentencia del Constitucional dice 2 cosas. En primer lugar, que ellos no tienen que valorar cuál es el fin oculto de la ley de amnistía. Y en segundo lugar, viene a decir que el legislador, el Parlamento, no necesita una habilitación expresa para poder legislar en una amnistía.
Es verdad que la afirmación que hizo de lo que no estaba prohibido está permitido se ha matizado un poco en el texto último de la ponencia, pero el sentido mayoritario de la sentencia es el de dar plenos poderes al Parlamento para legislar sobre una amnistía cuando se den situaciones excepcionales. Por ejemplo, una situación excepcional como fue el procés, donde hubo una fractura de la sociedad española, donde estuvo en riesgo la unidad de España y donde se generó una crisis constitucional. Esta decisión ha generado, evidentemente, muchísima polémica, una votación 6-4, con votos particulares durísimos de los 4 magistrados que han votado en contra, digamos, de avalar la ley de amnistía. Uno de ellos dice que no pretende satisfacer ningún interés general y que es el intercambio de votos por impunidad. Básicamente lo que dicen los votos particulares en su conjunto es que el tribunal ha renunciado a analizar cuál ha sido el fin último de aprobar una amnistía, que ha claudicado en su función de guardián de la Constitución al, digamos, haberse desvinculado de ese fin político de votos por impunidad que ha acompañado a las negociaciones de esta ley de amnistía. También se dice en esos votos particulares que el Tribunal Constitucional se ha erigido en una especie de nuevo poder constituyente, ya que en los trabajos previos que alumbraron a nuestra actual Constitución se desecharon enmiendas que proponían la figura de la amnistía, que va mucho más allá de los indultos generales, que están prohibidos en nuestra Constitución, esos indultos generales. Y sin embargo, el Constitucional entiende que esa figura de la amnistía no está prohibida en la Constitución y, por lo tanto, el legislador tiene plenos poderes y las manos libres para poder aprobarla. Iñaki, tú que conoces bien al independentismo y conoces bastante bien cuál ha sido su recorrido y su plan en los últimos años, esta, de un modo u otro, y por todo lo que significa, ¿es la culminación de la victoria política del procés, de la victoria política del independentismo? Sí, yo creo que fíjate que coincide, este 28 de junio es el 15 aniversario de la sentencia del Estatuto de Autonomía, que, digamos, sirvió de inicio del proceso independentista y de la senda insurreccional. Esta coincidencia es como un poco un cierre de ciclo, un cierre de ciclo triunfal para el nacionalismo, porque sobre todo ha garantizado lo que siempre ha buscado, que es la impunidad, y esta construcción de un Estado semi-independiente, pero que es ajeno a la ley, que se blinda dentro del Estado español. Entonces sí que hay una parte de triunfo político y simbólico de ese intento, ¿no?, de ruptura y de construcción de una soberanía catalana que ha sido el proceso independentista. Por lo que decías de la impunidad, es que el propio gobierno, antes de la amnistía, llegó a eliminar el delito de sedición y modificó incluso el de malversación, un gobierno que venía a luchar contra la corrupción. En fin, ahora eso suena casi a chiste, ¿no?, con todo lo que hemos sabido en las últimas semanas. Pero lo cierto es que es muy grave, porque se han cambiado delitos para ajustarlos a los delincuentes. Y ahora, pues con todo esto queda de alguna manera legitimada esa ficción del independentismo, esa que dice que solo ejercieron derechos democráticos frente a un Estado autoritario y opresor. Pues me preocupa muchísimo porque cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución, cuestionar la legitimidad. Hay un personaje clave en este asunto que es Cándido Conde Pumpido. Fue fiscal general con Zapatero y ahora presidente del Tribunal Constitucional con Pedro Sánchez. Iñaki, ¿cuál es el papel del Constitucional en esto, en esta cuestión de la ley de amnistía y del propio Pumpido también en todo esto? Bueno, yo creo que queda muy desprestigiado por diferentes motivos. Una es que la amnistía la negocia Santos Cerdán, directamente con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y es un pacto político que el mismo Santos Cerdán traslada, como publicó El Mundo, publicamos nosotros hace unos meses, trasladó a Junts tranquilos que el Constitucional la aprobará en junio, cosa que así ha pasado, demostrando que había un guión escrito político, ¿no?
Y luego, una medida de esta trascendencia, de esta importancia, lo que sorprende también es la velocidad con la que se ha despachado por parte del Constitucional y sin ningún tipo de voluntad de llegar a una posición mayoritaria. Vemos que la sentencia ha sido 6-4, 6 favorable, 4 en contra, lo que demuestra una gran división y también demuestra la renuncia o el rechazo, mejor dicho, el rechazo de Conde Pumpido a intentar buscar una posición de consenso. Ha ido a cumplir con su cometido, que era la necesidad de aprobar esta amnistía porque era el compromiso que tenía Pedro Sánchez. Es que, pensando en la imagen del tribunal, Ángela, bajo mi punto de vista, queda muy tocada, casi un poco como erigido, ¿no? En una especie de árbitro partidista y en garante casi de árbitro partidista y en garante casi de los excesos del propio gobierno. Bueno, el Tribunal Constitucional, como árbitro del resto de poderes del Estado, siempre a lo largo de su historia ha adoptado decisiones controvertidas, decisiones que han dividido a los magistrados, Nueva Rumasa, legalizaciones de Bildu y de Sortu, la sentencia del Estatut, la sentencia sobre el estado de alarma, la sentencia sobre la aplicación del 155. Es decir, ha habido decisiones y sentencias de calado a lo largo de la historia del Tribunal Constitucional. Pero lo que no ha pasado nunca es que haya estado tan predeterminado lo que ambos sectores ideológicos o de sensibilidades políticas del tribunal van a decir. Es decir, ese 6-4, que en otras ocasiones es un 7-5, porque aquí ha habido una abstención, una recusación en el tema de la amnistía, en cuestiones vertebrales que afectan a la Constitución, nunca ha sido tan previsible y tan predeterminado como con el tribunal que preside Conde Pumpido. De hecho, se ha llegado a una situación en la que los magistrados del sector conservador, en los 3 días que ha durado las deliberaciones en sesiones de mañana, prácticamente han renunciado a deliberar porque han planteado en el Pleno que la sentencia y el fallo último estaba adoptado de antemano. Esa situación de deterioro absoluto, de degradación de la institución que debe interpretar a la Carta Magna, no se había producido nunca antes en la historia del tribunal. Yo creo que sobre lo que efectivamente la sentencia del Tribunal Constitucional, yo creo que es una muy buena noticia para España, porque... Insisto, podríamos llenar todo el tiempo que dura este episodio solo con las declaraciones de Pedro Sánchez, de sus ministros y de los cargos del PSOE explicando por qué la amnistía es inconstitucional. Lo hicieron hasta que Sánchez necesitó los votos de Puigdemont para ser presidente, para seguir en Moncloa. Y ahora lo escuchamos. Sánchez pues celebra esta situación porque queda avalada la ley fundamental de la legislatura, la ley por la que él básicamente es presidente. Pero, Iñaki, dadas las circunstancias, todo lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿puede ser esta ley de amnistía la culminación o incluso el principio del fin de eso que conocemos y que se conoce como el sanchismo? Bueno, yo creo que es la síntesis del sanchismo, porque aúna en la amnistía y con la presencia de Santos Cerdán, aúna la corrupción económica y política que estamos viendo con todos los casos de lo que era el núcleo duro de Pedro Sánchez articulado en torno a Santos Cerdán, porque Santos Cerdán es el autor material e intelectual de esta amnistía, y aúna la corrupción moral que representa esa alianza con el independentismo y bueno, una alianza con unas fuerzas políticas que quieren desmontar la democracia, el sistema democrático español y lo que entendemos como el sistema del 78. En este sentido es una síntesis. Veremos si también es un epitafio. Yo creo que ¿no? Es una victoria efímera para Sánchez porque le da ese apoyo o hace que cumple su palabra con el independentismo, pero hay un elemento muy claro, es el desprestigio que comporta esta sentencia. Y otra cosa que no nos podemos olvidar, no garantiza el retorno de Puigdemont. Por lo tanto, la amnistía no está cumpliendo el origen que tenía, que era que Puigdemont volviera a volver. Por lo tanto, veremos cuál es la reacción del independentismo y de Junts si el gobierno no logra ahora torcer el brazo del Supremo respecto a la malversación, que es su siguiente objetivo.
Sí, porque las presiones del gobierno están en marcha, lo hemos visto en las últimas horas, le exige al Supremo, al Tribunal Supremo, que libere ya a Carles Puigdemont, recordemos, huido de la justicia. Ese parece que es el siguiente paso. Iñaki y Ángela, muchas gracias. Gracias a vosotros, Javier. A vosotros, gracias, Javier. Ángela Martialay e Iñaki Ellacuría han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escuchar este podcast todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.